Buenas noches. Este trabajo trata de las representaciones sociales de la muerte y el duelo en Latinoamérica. Las personas que trabajaron en este trabajo son Karina Salinas y Karen Pradenas. Inexorable y universal, la muerte se presenta para el hombre como un hecho que trasciende lo exclusivamente natural o fisiológico. A lo largo del tiempo y el espacio, las diversas culturas han atribuido a la muerte a múltiples significados, símbolos y representaciones, tratando con esto de buscar un sentido coherente a un hecho que es inevitable y obviamente angustiante, como es la muerte. La conciencia y significación de la muerte se revela así, como una capacidad inherente y exclusiva de nuestra especie. Como ya lo señalábamos anteriormente, Morin en 1970 dice que la especie humana es la única para la cual la muerte está presente durante toda la vida. La única que se representa la muerte mediante ritos funerarios y también la única que cree en la vida post-mortem, en la resurrección o en la reencarnación. Eso dependiendo de cada religión y de cada cultura. Comprobamos de esta manera un hecho esencial: la muerte biológica, natural e irreversible, se desborda transfigurada por la muerte como un evento sociocultural. Es así como el filósofo Martin Heidegger en 1988 afirmó que el ser humano no es alguien que muera, sino que en sí mismo es un ser para la muerte. Dentro de este contexto nacen interrogativas, que son las cuales trataremos durante el desarrollo de este ensayo. Por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias fundamentales en la forma en que se define la muerte por diversos autores? 2. ¿Cuáles son los diferentes conceptos en cuanto a la actitud que se presenta ante la muerte? Y por último, ¿cuál es el concepto de duelo ante la muerte según la perspectiva psicológica? Comenzamos con la definición de concepto de muerte según diferentes autores. Desde la antropología, diferentes autores han definido la muerte. Para ello han recurrido a la religión, la magia, los rituales y la razón de la existencia. Nosotros veremos a tres autores que son de los más destacados que nombramos en el ensayo, que es Taylor, Malinowski y Morin. Empezaremos por Taylor. Taylor, 1871, evolucionista del siglo XX, que estudiaba la muerte como uno de los fenómenos que escapan al control del ser humano. Lo comparaba con el tema de los sueños. Soñar con los muertos introduce un nuevo concepto en los estudios de él, a lo que él la llamó animismo, es decir, que las ánimas que viven después de la muerte. Aquí se piensa que el hombre posee un alma inmortal o en la inmortalidad del alma. Lo que se refiere acá es de lo que pasa después de la muerte. Aquí hace idea a que el hombre vive después de la muerte y se transforma en un ánima. Malinowski no solo intentaba explicar la muerte y los sueños como Taylor, estudiaba los modos en que los seres humanos interpretamos la muerte, la magia, la religión, para hacer un mundo aceptable, dócil y justo. Este autor representa su pensamiento desde una forma cualitativa, poniendo cualidades a lo que se refiere en torno a la muerte. Morin, 1978. Bajo la forma de metáforas de la vida, la muerte no existe como concepto netamente diferenciado. Él hace énfasis que se habla de ella como un sueño, un viaje, un nacimiento, un accidente, un maleficio. Le da diferentes puntos de vista al concepto de muerte. Continuando con esta presentación, hablaremos de Norbert de 2009. Dice que en la sociedad de los moribundos, la problemática de la muerte es un hecho cultural que surge cuando se cobra conciencia de la idea de la muerte, es decir, la limitación de la vida individual. Y aquí es donde encontramos dos conceptos, que son la cultura y la religión. El concepto cultura influye al de la religión, incluye, pero dado que las religiones son compartidas por muchas personas, se podría decir que trascienden a las culturas. La cultura incluye valores, tradiciones a las cuales se suscriben las personas, junto a los modos de cada subgrupo cultural que los perpetúa. Por su parte, la religión es uno de los componentes de las culturas, es entendido como un tipo de compromiso, que es importante para los individuos y la familia, dado
que provee racionalidad a la sociedad y brinda un conjunto de imperativos morales, sin los cuales las sociedades perderían su principal fuente de seguridad. Ahora vamos a hablar sobre los conceptos ante la actitud hacia la muerte y su transformación en el tiempo. Philippe Ariès, en el 2000, en su libro Morir en Occidente, identifica diversas actitudes ante la muerte, dando lugar a 4 formas de encararla: la muerte domesticada, la muerte propia, la muerte del otro y la muerte velada. En la muerte domesticada, que fue durante el siglo XI y XII, decía que la sumisión consciente al destino colectivo al que los hombres se rendían a través de una convicción íntima. En la muerte propia, del siglo V al siglo XV, decía que Ariès detectaba los fenómenos de la representación del juicio final en el hecho de que éste se experimente como algo privativo del sujeto en el momento de su fallecimiento. En la muerte del otro, que va desde el siglo XVIII en adelante, se decía que el reconocimiento de una interioridad que se expande no comporta, sin embargo, una preocupación desmesurada por la muerte propia, sino que por el contrario, el desvelo comienza a dirigirse hacia los otros. Y la muerte velada, desde el siglo XVIII en adelante, es donde Ariès le otorga un significado simbólico. Al moribundo se le priva de la posibilidad de una decisión que los hombres de antaño habían tomado siempre en solitario, bajo la creencia de que el momento de la muerte era de su exclusiva propiedad. En el contexto latinoamericano y principalmente dentro de la dinámica popular, la canción que lleva por título El Rin del Angelito, hecha en 1966 de la chilena Violeta Parra, y conjuga la tradición folclórica chilense de la danza del Rin y el ritual festivo del velorio del Angelito. Esta es una tradición de origen árabe que luego fue asimilando por el pueblo español y trasladado gracias a la conquista al territorio latinoamericano. La ceremonia ritual del velorio fue adaptándose acorde al lugar donde se emplazaba y obteniendo características peculiares de cada una de ellas. Estas singularidades son motivo de la investigación, ya que hay detalles característicos de la imagen de los angelitos lojanos que se mantienen en el lapso de tiempo estudiado. Esto lo dijo Carruti A. y Martínez en el 2010. El velorio del angelito se ponía al niño, que por lo general era menor de los 7 años, en vestido de blanco, se ponían canciones, se ponía comida y era más bien como una celebración más que un velorio. Ahora veremos el concepto del duelo ante la muerte según la perspectiva de la psicología. En cuanto al abordaje por parte del área de psicología, una fuente teórica es la del análisis existencial, donde se afirma que el hombre en su búsqueda del sentido puede distinguir 3 caminos: llevar a cabo una acción o una obra, experimentar algo, encontrarse con alguien, en otras palabras, el amor. Sin embargo, el camino más importante es el tener que enfrentarnos a un destino que no está en nuestras manos cambiar. Y esto es aplicable a los 3 componentes de la triada trágica, que son el dolor, la culpa y muerte, hasta el punto en que podemos convertir el sufrimiento en una realización y un logro humano, deducir de la culpa la oportunidad de cambiar a mejor y ver en la transitoriedad de la vida un incentivo para actuar de manera responsable. Esto es dicho por Viktor Frankl. Según Sigmund Freud, que es uno de los primeros en hablar sobre las consecuencias psicológicas originadas por el duelo, toma la palabra de sus 2 acepciones etimológicas: dolor, que es dolore, y dolium. Combate entre 2 para explicar, por un lado, el yo que se resiste a abandonar sus lugares de satisfacción, y por el otro, el principio de realidad que insiste en la pérdida. Psicológicamente, Freud concibió el duelo como un proceso que consistía en desprenderse de un objeto de amor sobre el cual los actos de amor ya no
papel de una autoridad mortal que está a favor de la muerte y contra la vida. Siguiendo a Worden, quien toma ideas de Freud acerca de los duelos, podemos ver que el duelo es un proceso y no un estado, e implica tareas de elaboración de la pérdida que requieren esfuerzo. Según Worden, en 1997, el término Mouri es utilizado en inglés para nombrar el proceso que se produce después de una pérdida de un ser querido, y la palabra grief, en cambio, se refiere a la experiencia personal de la pérdida que implica las emociones de dolor y tristeza. En castellano, ambos términos están sintetizados en la palabra duelo. Las 4 tareas del duelo, según Worden, son: 1. Aceptar la realidad de la pérdida. 2. Expresar las emociones. 3. Adaptarse a la vida ante la pérdida. Y 4. Aprender de la pérdida y continuar con la vida. Dentro de los efectos teóricos y prácticos del problema están los diversos trastornos que pueden surgir frente a la muerte de un ser querido. Entre ellos están la depresión, la ansiedad persistente, esperanza de reunión y deseo de morir, la persistencia en culpar o culparse, conductas agresivas, destructiva, euforia y despersonalización. También está el duelo crónico. Para finalizar, destacaremos nuevamente a lo que es la logoterapia. La logoterapia habla de la cura del alma, la cual se preocupa por hacer que el hombre sea capaz de soportar el sufrimiento necesario a algo que es ineludible como la muerte. La logoterapia no se preocupa de restablecer la capacidad de trabajar, la capacidad de disfrutar, sino que se preocupa de restablecer la capacidad de soportar. O sea, hace que la persona internamente aprenda a aceptar lo que es inevitable, lo que no es ni somática ni psíquicamente es accesible a través de un tratamiento, sino que es algo interno propiamente de cada persona. Cada persona debe aprender en el momento dado a poder afrontar a la muerte, sobre todo cuando una persona está enferma o sabe de que el fin se acerca. Caso contrario es cuando las personas tienen algún accidente y pasan sin previo aviso. Como conclusión podemos decir que las sociedades caracterizan y conforman sus propias formas de organizar la vida. Las representaciones y prácticas sociales relativas a la muerte son constructos de acuerdo a una época en particular por la que se vaya pasando. Solo los seres humanos tienen problemas interrogantes acerca del más allá. Estos comportamientos adquiridos por las sociedades se van transformando, constituyendo diversas actitudes y prácticas sociales. A continuación hacemos también referencia a la bibliografía que ocupamos en el ensayo. Parte de ella es la que nombramos acá.